bienvenidos a todos. Bueno, Tito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Josué, muy bien, muy bien. Bueno, muy cerca del fin del capítulo 2, que nos ha llevado varios videos, ¿no? Sí, te lo dije de entrada, ¿no? Desde que comenzamos te lo dije que nos iba a llevar varios videos, ¿no? Sí, realmente, y vale la pena. Para mí vale la pena. O sea, el hecho de que las personas vean estos videos no es opcional, obviamente, ¿no? Nosotros no creemos que todo lo que digamos nosotros no lo haya pensado alguien o no lo haya analizado, pero está bueno compartir todo lo que uno pueda llegar a encontrar. Yo les sugiero a las personas que escuchen porque estos dos personajes por ahí a veces se les ocurren cosas muy buenas, ¿no, Tito? Sí, no, pero aparte es muy interesante saber de que las revelaciones de parte del Eterno son inagotables, ¿no? Y que la sociedad del siglo XXI no sufra lo que los ángeles sufrieron frente a Lucifer, ¿no? Sí. Bueno, tenemos muchas ventajas. El otro día hablábamos de algunas de ellas. Y bueno, lo que quiero recalcar es que, bueno, este trabajo lo hacemos con mucho cariño. Si no fuera así, no le haríamos, no le pondríamos tanto empeño en hacer tantos videos para analizar en un solo capítulo. Realmente queremos asegurarnos de que ustedes no se pierdan ninguno de los detalles y que nosotros, obviamente, tampoco los perdamos. Pero lo que sí también quiero, confieso es que esto es un placer para mí. El hecho de estar compartiendo con vos, Tito, esto y hacerlo tan minucioso, para mí es un placer, pero bueno, quizás para otros sea tedioso, ¿no? Sí, no, para mí también es un placer hacerlo contigo, Josué, y sé que es muy interesante. La gente disfruta mucho cuando hacemos el paralelo con los 66 libros o con las demás escrituras, que de repente le hacemos la fusión, ¿no? Como por ejemplo Andy, escuchando el video de Melquisedec, hizo un paralelo ahí con el libro de Hebreo, ¿no? Ah, mirá, muy bueno. Entonces, creo que ahí es donde más disfrutan, ¿no? Sí, Hebreo es uno de los libros que más alineado está a Melquisedec porque también habla de Melquisedec, ¿no? Entonces, porque habla de Melquisedec y también habla del sacerdocio de Jesucristo. claro, muy bueno. Después vamos a analizar otro libro que está alineado a estos dos libros, que explica muy bien el tema del sacerdocio, el tema de la orden de Melquisedec, que es el secreto de Enoch. El libro de los santos secretos de Enoch revela un dato muy interesante que ayuda a entender qué quiere decir Hebreos cuando habla de el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Es muy interesante ese dato, ya vamos a llegar, tengan paciencia. Todo tiene una explicación y todo está bien clarificado cuando uno puede analizar los pasajes en el contexto amplio de las sagradas escrituras, que son más de las que nos dicen ciertas corrientes o ciertas sociedades bíblicas, ¿no? Entonces esto es algo que estamos aclarándoles a ustedes y todo lo que les decimos ustedes lo pueden corroborar en lo que está escrito y en lo que se nos ha negado también, ¿no? Así que vamos rápidamente al capítulo 2, Tito, quedamos en el versículo 15, ¿no? Sí, repasamos el versículo 15, ¿te parece? Perfecto, ya te digo cuando estemos ahí. Nos queda un trecho todavía, ¿eh?
me pasó. Creo que esto va camino con la cuarentena. Sí, obvio. Versículo 15, ¿lo leemos? Sí. Al final de ese conflicto, que se arrastró por largo tiempo, esto le dimos el título de Lucifer y las huestes solicitan el trono. Al final de ese conflicto, que se arrastró por largo tiempo, se reveló un tercio de las estrellas del cielo al lado de Lucifer. Y la restante, aunque conmocionada por la prueba del lado del Eterno. La ciencia del bien y del mal fue proclamado por Lucifer como un nuevo sistema de gobierno. Pero, ¿cómo es hacerlo si el Eterno continuaba reinando en Sion? Necesitaban encontrar una manera de bajarlo de allí. Oh, qué expresión, ¿no? Qué expresión. Sí, esto es lo que habíamos visto en el capítulo anterior, cuando vimos que ellos le habían solicitado el trono, ¿no? Es interesante. Sí, y qué expresión, ¿no? Cuando dicen, ¿cómo hacerlo para bajarlo de allí? Claro, después podemos ir adelantándonos un poquito más. Dale. Y el consejo, formado por los ángeles rebeldes, comenzó a tratar de eso. Decidieron finalmente solicitarle el trono por un tiempo determinado en el cual podrían demostrar la excelencia del nuevo sistema de gobierno. En caso de que fuese aprobado por el universo, el nuevo sistema se establecería para siempre. En caso contrario, el dominio retornaría al creador. Sí, eso también lo habíamos revisado, ¿no? Todo esto ya lo habíamos revisado. Lo habíamos revisado. Vamos al versículo 16. Llegamos creo que hasta el versículo 18, si no me equivoco. Porque habíamos hablado de que fue ahí, después del versículo 17, fue cuando empezaron a hablar de la tiranía, cuando nace la desfiguración del verdadero carácter del Eterno, ¿no? Pasamos al versículo 17, que yo lo tengo aquí titulado como la acusación de Lucifer. Claro, justamente eso, sí. La acusación de Lucifer. Y al serle negado, versículo 17, al serle negado el trono, Lucifer y sus huestes comenzaron a acusar al divino, proclamando ser su gobierno de tiranía. Afirmaban ser su permanencia en el trono la más patente demostración de su arbitrariedad. ¿No les había concedido libertad de escoger? ¿Por qué neutralizaría ahora, impidiéndole poner en práctica un sistema de gobierno superior? Las acusaciones de la hueste rebelde repercutieron por todo el universo, haciendo aparecer que el gobierno del Eterno era injusto. Esto trajo profunda angustia a aquellos que permanecen fieles al reino de la luz. Esto trajo profunda angustia a aquellos que permanecen fieles al reino de la luz. Claro, porque a ver, si recordamos un poquito más atrás, el Eterno se había llamado a silencio. Entonces, todas estas acusaciones no eran refutadas. Entonces, por eso es que las criaturas que de repente se habían despertado de la ilusión de la ciencia del bien y del mal, se sentían opacadas y ofuscadas por esto también, ¿no? Sí, es impresionante también el descaro, el desparpajo, la manera de enfrentar al Creador. Yo digo, si tiene ese carácter para con su Creador, ¿qué será con las criaturas? Cristo dijo esto, ¿no? Cuando lo iban a llevar al Calvario, él dijo, si con el árbol verde hacen estas cosas, con el seco, ¿qué no harán? Sí, bueno, acá vemos el fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿no? El orgullo. Sí. Me gusta cuando vos subrayás o repasás eso de que la sociedad se tiene que sacar de la cabeza que Satanás quiere gobernar. En realidad Satanás no quiere gobernar. Es una mentira pichanga eso. Él está interesado en destruir, ¿no? Sí. No, es que él ya sabe que ya perdió. Eso es lo que la gente tiene que entender, que cuando la palabra dice que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz, o sea, y cuando lo exhibió públicamente, eso
eso ya lo saben, o sea, fueron ellos los que estaban siendo exhibidos. Entonces, ellos ya saben que perdieron. Por eso es que Apocalipsis, cuando habla de estos tiempos, dice que fue arrojado el dragón. ¿Y esto en qué momento sucede? Cuando Cristo asciende al trono. Apocalipsis 12, ¿no? Pero esto sucede cuando Cristo asciende al trono y se sienta ya no en la autoridad del Cordero solamente, sino la autoridad de Dios. Entonces, lo que nosotros llamamos diestra, en realidad significa poder. Lo que nosotros creemos que es derecha, en realidad es poder. Entonces, Cristo está sentado y está revestido por el poder ya no como un ser humano redentor, como el Cordero Redentor, sino como el Creador, tomando toda su autoridad y volviendo al trono, que en este pasaje, en este capítulo 2, hemos visto que Él abandona. Cuando Jesucristo muere, resucita y asciende a los cielos, por eso Cristo dijo, consumado es, porque Él ya había hecho todo, se puede decir que ya todo trabajo ya estaba hecho. Por eso es que cuando conocemos a Cristo y aceptamos su sacrificio, entramos en el descanso. Esto es un dato muy interesante que hoy estuvimos hablando también. Y estas son cosas que se van a ir aclarando a medida que vayamos avanzando en estos capítulos. Pero son datos que ya los tienen que ir masticando porque hay que relacionarlo, porque si uno no relaciona todo lo que hay en las escrituras, no tiene sentido. Todo esto tiene, a ver, las revelaciones que la escritura nos da están relacionadas unas con otras. Entonces, el tema es cómo hacerlo. Bueno, para eso estamos haciendo este desarrollo, ¿no, Tito? Sí, es muy interesante las expresiones, los paralelos, como decís vos, esas expresiones, esas figuras que aparecen, muy interesante, y también las expresiones antropomórficas que tiene las escrituras cuando habla de una expresión humana. La expresión antropomórfica quiere decir que es una expresión humana. Dios nos hace ver como si nosotros, como para que nosotros entendamos humanamente las cosas, ¿no? El Salmo 91, por ejemplo, para darte un ejemplo, dice, debajo de sus alas estará seguro. Eso no quiere decir que Dios sea un pájaro, ¿entendés? Es una expresión antropomórfica para mostrar cómo Dios protege a la humanidad, como cualquier pájaro o en este caso cualquier ave pueda proteger a su polluelo. Entonces hay expresiones antropomórficas, esto de que decir que Jesús está a la diestra de Dios, lo explicaste muy bien cuando decías de la derecha. Esto es una expresión antropomórfica explicando la mano derecha, pero como la Escritura también nos señala y nos revela de que Dios es espíritu, entonces claro, la derecha de Dios no se puede ver, porque un espíritu no se puede ver. Entonces, ¿qué quiere decir cuando está a la derecha? Está en el trono de Dios. Y eso lo explica muy bien Apocalipsis. Juan el apóstol lo explica muy bien en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesucristo, siendo Dios, tendría que sentarse en el trono? ¿Por qué no aclaran que Él está sentado en el trono de Dios? ¿Por qué? Claro, porque en algún tiempo que nosotros desconocíamos, Él abandonó ese trono. Y es el que estamos analizando acá, que vamos a ir entrando en esto, ¿no? Sí, en el versículo 18, el Creador deja el trono. Claro. Ese es el título para el versículo 18, ¿no? Bueno, lo leemos. ¿Vamos ahí? Lo leemos. No sabiendo cómo refutar tales acusaciones, esas criaturas, enmudecidas por el dolor moral, anhelaban el momento en que nuevas revelaciones procedentes del Creador pudiesen aclararle los misterios de este gran conflicto. Las acusaciones y blasfemias de las huestes rebeldes alcanzaron el punto culminante cuando el Eterno, en un gesto sorprendente, se levantó de su trono como pronto a dejarlo. Los infieles, en la expectativa de una conquista, se aquietaron, mientras que un sentimiento de temor penetraba en el corazón de los súbditos de la luz.
versículo 19, ¿entregaría él el dominio de toda la creación para librarse de las viles acusaciones? De acuerdo con la lógica a partir de la cual Lucifer fundamentaba sus enseñanzas, no le quedaba otra alternativa al Creador. Y en esta tremenda expectativa el universo acompañaba los pasos de Dios. En un gesto de humildad, el Creador se despojó de su corona y de su manto real, colocándolo sobre el blanco trono. En su semblante no había expresión de resentimiento o de ira. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Me gusta esta expresión, ¿no? Sí. Porque Nahum capítulo 1, versículo 2, el libro de Nahum, quiero avisarle a los del 66 libros que Nahum es uno de los profetas conocido como profetas menores, no por ser menor, sino por uno de los libros más chicos del Antiguo Testamento, tienen muy pocos capítulos y por eso se les llama profetas menores. Entonces, Nahum capítulo 1, versículo 2, que para muchos que de repente por ahí se sorprenden con Melquisedec, pero tampoco conocen a los profetas menores, Josué. Claro, sí. ¿Entendés? Entonces es interesante que entiendan y comprendan esta parte, ¿no? Pero fíjate cómo lo presenta al Creador, Nahum, capítulo 1, versículo 2. Dice que está lleno de indignación. En cambio, qué gran revelación, versículo 19, ¿no? Sí, ahora es muy interesante ver que la Escritura también está llena de acusaciones contra la gente del pueblo de Israel que no conoció a su verdadero Creador. Entonces, el hecho de que muchas veces leamos cosas de los profetas, no quiere decir que los profetas realmente hayan conocido todo de Dios, ¿no? O sea, creo que, hasta el mismo Abraham se tuvo que convertir porque él tenía una visión de Dios, y eso lo vimos, lo vamos a ver en la historia del vaso, él tenía una visión errada de Dios. Entonces, es muy parecida a la que tenía Nahum. O sea, sin embargo, la que estamos leyendo ahora, fíjate cuando deja el trono, dice, su expresión no había expresión de resentimiento o de ira, sino de infinito amor y tristeza. O sea, totalmente distinto el carácter, ¿no? Muy distinto, Josué, muy distinto, y por eso es tan interesante ponerle el énfasis a tratar de analizarlo, esto con mucha contundencia, porque no es un dato menor el carácter divino. Sí, seguimos. Sí, con solemnidad el Eterno proclamó que el momento decisivo había llegado, cuando cada criatura debería sellar su decisión al lado de la luz o de las tinieblas. Observaba un detalle, Josué, que los ángeles fieles estaban mirando y diciendo, el Creador cedió el trono a las huestes rebeldes. Claro. Eso es lo que pensaban, ¿no? Ahora el Creador toma una decisión, ¿no? Dice, tendrán que tomar una decisión, dice cada criatura debería sellar su decisión al lado de la luz o de las tinieblas. Bueno, acá quiero aclarar algo, ¿no? Aparte de seguir con este tema, acá hay un gran ejemplo de por qué para entender a Dios no es conveniente usar la lógica, porque cuando nosotros aplicamos la lógica humana y vamos a errar mucho porque Dios no piensa como nosotros. Entonces, él mismo lo dice el libro de Isaías, inclusive, ¿sí? Viste que dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos no son los de él. Y claro, ¿no? Por eso justo iba a mencionar eso. Perdón. Entonces, está bien porque estamos alineados. ¿Qué va a hacer? Sí. Bueno, volviendo al tema claro, los ángeles de repente, me encanta la actitud de sumisión, de
de sumisión, pero no de temor, sino de amor. Porque realmente, o sea, lo que Lucifer planteaba era lógico, entre comillas, digamos, ¿no? Sí. Pero ellos, es como que era más fuerte y era tan extraño. El Eterno se había comportado con tanto amor, incluso cuando deja el trono lo hace con tanto amor, que aquellos que pudieron notar eso, también, aunque no podían explicar las actitudes, ni podían contrarrestar o refutar las acusaciones, por amor al Eterno, quedaban de su lado, ¿no? Entonces, parecía no tener lógica la actitud que ellos estaban tomando, de esperar y de confiar en que de alguna manera Dios va a decir algo, pero Dios está en silencio. Entonces, digo, la sumisión realmente le jugó una muy buena pasada en este momento a los ángeles que decidieron estar con el Eterno, ¿no? Sí, 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 porque inclusive, yo digo, ¿no? A Satanás ser descubierto, al ser descubierto ya por el Creador allá, cuando ya el Señor distingue la mancha de pecado que había en el corazón de Satanás, en realidad, y como decís vos, él no tenía ningún plan ni nada, simplemente él había sido descubierto y tenía que fingir de que había proyectado cosas importantes, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, versículo 20. Sí. En una amplia revelación alertó de las consecuencias de un rompimiento con la fuente de la vida. Con una mirada de ternura, el Creador contempló a sus hijos. Era una mirada de humildad, que lleno de amor suplicaba para que permaneciese a su lado. Incontables criaturas conmovidas correspondieron a su mirada de bondad, mientras que una multitud se mantuvo cabizbaja. Lucifer y sus seguidores estaban conscientes de la seriedad de aquel momento. Todavía era posible dar vuelta atrás en sus planes, entregándose arrepentido al Divino Padre que siempre los había amado. Qué fuerte, ¿no? Porque venían acusándolo y todo, pero aún así podían dar vuelta, ¿eh? O sea, habían llegado digo, tuvieron un tupé, estos seres, de pedirle el trono, o sea, al que te creó, o sea, encima que te creó, te dio la vida, vos ahora lo querés bajar más de abajo de que tu nivel, o sea, un tupé, y aún así todavía tenían oportunidad. Esto para mí, digo, me pongo así porque me parece que tenemos que notar esto. O sea, la desfachatez de estos seres no tiene límites. Esto, Josué, va para todos aquellos que dicen que el Eterno creó a Satanás. No. Esto va para todos ellos. Fíjense lo que dice, todavía era posible dar vuelta atrás en sus planes. Claro. Entregándose arrepentido al Divino Padre que siempre los había amado. Oh, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Mirá, esto está todo ilustrado en los 4 evangelios del Nuevo Pacto. Vas a encontrar la expresión más hermosa en la figura de Jesucristo, la expresión del amor del Padre, ¿no? Sí, sí, no hay duda de eso. Ahora, sigamos un poquito. Sí, el versículo 21. Mientras cabizbajo consideraban sobre la decisión final, Lucifer y sus adeptos oyeron el cántico de aquellos que, en reconocimiento y gratitud se colocaban al lado del Eterno. La última lucha se trataba en el corazón de los infieles. Perdón, La última lucha se trababa, se trataba de que se trababa. La última lucha se trababa, era un dato no menor. Sí. Se trababa en el corazón de los infieles, que estremecidos llegaron a pensar en retirarse.
Finalmente, el recuerdo del reciente gesto divino, despojándose de la corona, dio la certeza de que el gobierno le sería entregado. Viendo que el trono permanecía vacío, Lucifer y su hueste, dominados por la codicia, rompieron definitivamente con el Creador. Por eso Mirá, Josué, dicen que Dios, escuchá esto, dicen que Dios dice una palabra y Satanás se confunde 4000 años. Sí. Y acá se confundió no con las palabras, sino con los gestos. Bueno, por eso es que digo que no es bueno usar la lógica, porque Dios siempre nos va a sorprender, porque Él no piensa como nosotros. Entonces, si los sorprendió a los ángeles, ¿cuánto más a nosotros? Entonces, nosotros ni nos damos una idea de las cosas que Dios puede hacer por nosotros. Entonces, y las que está haciendo, aunque nosotros no las veamos. Ese es el problema que tenemos muchas veces, que nosotros, al no ver la lucha espiritual en la que están enfrascados las huestes que hoy están al servicio nuestro, no tomamos o no tenemos noción, y muchas veces al ver el silencio, por no ver el plano espiritual, realmente muchas veces hablamos de más por dudar, ¿no? Sí, por apresurado, ¿no? Sí, a tomar ciertas decisiones o cierta definición, ¿no? sí, no, Él está en cada detalle, gente. ¿Habrá sido un versículo bíblico eso de que los padres dicen cuando vos vayas a Wine? Sí, ¿no? parece el Padre Eterno decirle a Lucifer, mira, Lucy, cuando vos fuiste yo ya volví, Lucy. Sí, hay un dicho que es muy mencionado acá en casa, que dice que vos te compraste los pantalones, yo ya me lo hice de bermuda. me imagino a quién vendrá esa frase. Sí, seguimos. Dale. Sí, tremendo el amague que se comieron estos ángeles. Sí. Con el trono vacío, se entusiasmaron, les creció la codicia. Dice Lucifer y su hueste, sí. Sigamos leyendo para no... Sí, Lucifer y su hueste, dominados por la codicia, rompieron definitivamente con el Creador al ver un tercio de lo súbito atravesar las divisiones de la eterna separación. Dios dejó externar el dolor angustiante. Dios dejó externar el dolor angustiante. Claro, muchos extrañarán a Mariela, ¿no? Leyendo. Dios dejó externar el dolor angustiante que por tanto tiempo martirizaba su corazón, curvándose en un inconsolable llanto, esto va para todos aquellos que de repente creen que Dios es un déspota, ¿no? No, y quiero aclarar algo, esto no es señal de debilidad, gente. Eso es señal de que el Eterno sabía que la decisión que ellos habían tomado era irrevocable. O sea, porque Dios hay algo que no puede hacer, es doblar la voluntad, desdoblar el libre albedrío que le dio a cada uno. Entonces, cuando estos seres tomaron esta decisión, fue algo doloroso para el Creador. Y a ver, trasladémoslo al plano de un padre humano siendo decepcionado por su hijo. Imagínense. Esto, Josué, esto me hace ver a veces, digo, hasta la misericordia de Dios va en favor de aquellos que de repente viven lejos de su Creador aquí en la tierra y no quieren tener ninguna relación
y con sus grandes revelaciones que Dios ha dejado para la humanidad, pero cuando se van de esta vida quieren ir al cielo. Yo digo, eso sería la tortura más grande para un ser humano que no ha querido tener relación con el Creador, querer después de partir ir al cielo. Eso, claro. la misericordia de Dios está aún reflejado de que Dios ha preparado un lugar para la gente que no quiere estar con Él. Claro. Sí. O sea, hasta en eso se nota la misericordia divina, ¿no? Sí. Si bien es cierto que ese lugar fue preparado no para la humanidad, que se entienda eso, que se aclare eso. Sí. Este lugar fue preparado para la hueste esta rebelde y otras más, ¿no? Sí, seguimos. Sí, pero es impresionante, digo, me gusta que las personas que de repente, sin conocer las grandes revelaciones, levanten su voz al cielo hablando en contra del Creador, ¿no? Entonces, por ahí entra mi celo, ¿no? El versículo 22 dice, contemplando a sus hijos rebeldes, elevó la voz en una lamentación dolorosa. Hijos míos, ya no puedo llamarlo así. Qué fuerte. Sí. Quisiera tanto tenerlos en mis brazos. Me acuerdo cuando con cariño los formé. Ustedes surgieron felices y perfectos en acorde de esperanza en eterna armonía. Esta parte me mata, ¿eh? ¿La que viene? Sí. Viví para ustedes, cubriéndolos de gloria y poder. Ustedes fueron mi alegría. ¿Por qué? ¿Por qué sus corazones cambiaron tanto? ¿O qué más podría yo haber hecho para hacerlos permanecer conmigo? Hoy mi alma sangra de dolor por la eterna separación. O sea, lejos de mostrar una bronca, ¿no? O un enojo, esto es más un quebrantamiento. A ver, no sé cómo mencionarlo, pero es de una manera, es un reproche más desde el amor que del odio, ¿no? Es un dolor profundo, ¿no? Ah, claro. Es la expresión de un dolor profundo. Y de lo que dice, el dolor por la eterna separación. Sí, mira, el 23 es increíble lo que dice, ¿no? ¿Cómo miraré hacia los lugares vacíos donde tantas veces regocijantes elevaron las voces en hosanas festivas, sin venirme a la mente una mezcla de felicidad y dolor? Nostalgia infinita invade ya mi ser y sé que será eterna. ¡Wow! Ahora, esto, imagínense sentir, qué fuerte para el creador, porque esta nostalgia es infinita. Imagínate extrañar algo, viste que, no sé si a vos te pasó alguna vez que estuviste, a mí me pasó que de repente he pasado días muy lindos en tal lugar y te agarra como una nostalgia cuando te estás yendo de los días que viviste, ¿viste? Imagínate, te agarra esa nostalgia, imagínate una infinita. O sea, hay que estar, muchas veces juzgamos a Dios, pero no nos damos cuenta de todo lo que Él carga, ¿no? Muy fuerte esta declaración del versículo 23, ¿no? Sí. Porque muestra la intimidad divina a flor de piel, mostrando, por algo dijo en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2 y capítulo 3, por algo muestran y presentan el famoso Dios es amor. Ah. Dios es amor. ¿Sabes qué? Vas a decir, ¿qué tiene que ver con lo que estamos diciendo, no? Pero ahora entiendo, digo, el nivel de amor que tiene Dios y el nivel de amor y el nivel de elección que les dio a las huestes que estaban de su lado, ¿no? Porque esto es una gran lección.
este quebrantamiento, todo esto que él le dice a estas huestes que se habían apartado de él, esto lo estaban escuchando los otros ángeles. Y ahora entiendo el nivel de amor y de respeto y el nivel de, a ver, el nivel de dignidad que hay en el mundo de los ángeles, que están de parte del Eterno, que ahora entiendo el por qué de repente Miguel, cuando peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, en vez de insultarlo o lo que sea, le dice: el Señor te reprenda. O sea, entiendo ahora la conducta recta que hay en el mundo angelical, porque también él dio un gran ejemplo, ¿no? Digo, pensarán que no tiene nada que ver todo esto, pero es como que voy leyendo esto, me voy metiendo, me voy empapando en la situación del relato, lo voy viendo y voy entendiendo que realmente en Dios no hay oscuridad y, y eso hace que todo sea tan puro que un ángel no quiera, aunque uno cree, ¿no? Con la lógica, ¿por qué un ángel no insultaría a Satanás? Pero el mundo es tan puro por lo que Dios es que, que, que actúan bien en todo lo que hacen los ángeles de la luz, ¿no? Es impresionante, Josué, cuando vos hablas de que en Dios no hay oscuridad. Claro. ¿Por qué? Porque es muy interesante que la sociedad nuestra, que es tan contemporánea con un montón de informaciones, fíjese, este libro vino a aparecer allá por el año 1950. Sí. 50, 57 aproximadamente, cuando se descubren las cuevas del Qumran. Y observen ustedes el detalle que, oh sorpresa, ¿qué pasó en el año 1960? Cuando yo hablo así, a veces ni las personas que han sido partícipes de la Acción Católica conocen nada de eso, y los evangélicos y todos los grupos religiosos que a veces dicen amar a Jesús tampoco conocen nada, y cuando uno le dice ¿qué pasó en el año 1960? Y todos le rebalan, y bueno, dice, apareció los hippies por el mundo. ¿Quién apareció? La luna. Sí, el hombre se fue a la luna. ¿Qué apareció? No, hermano, ¿qué apareció? El Concilio del Vaticano II. Sí. Y el Concilio del Vaticano II, ¿qué pasó en el año 1960? ¿Qué famoso libro tenemos en la mano que dice Revisión 1960? Sí. ¿Qué se revisó ahí? Yo diría revisión o destrucción 1960. Sí, tal cual. Destruir el carácter divino. Sí. Revisar y destruir, hacer lo mismo que hizo Samael, cuando vamos a mirar esa historia, hacer lo mismo que hizo Samael con el cetro, rayarlo todo. Eso sucedió en el 1960. Destruyeron, pero oh sorpresa, apareció esta gran revelación del gran rollo de Melquisedec para contarnos. Mirá, ¿podemos volver a leer el versículo 23, Josué? Pero ¿cómo no? Porque es impresionante, está lleno de signos, inclusive el signo de admiración, el signo de pregunta, que esas cosas en el nuevo pacto no existía, por eso Cristo decía, de cierto te digo. Claro. Eso quería decir, porque no estaba el signo de admiración para mostrar eso, entonces Cristo repetía 2 o 3 veces esas palabras. Cuando en Isaías dice santo, 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 no quiere decir que habían 3 santos, sino que está resaltando con mucha admiración el carácter divino. Claro. Entonces, esos detalles, ¿no? Pero déjame leer nuevamente esto, que está tan apasionado, sí, está tan hermoso. Dice, ¿cómo miraré hacia los lugares vacíos donde tantas veces regocijante elevaron las voces en hosanas festivas, sin venirme a la mente una mezcla de felicidad y dolor? Nostalgia infinita invade ya mi ser, y sé que será eterna. Hoy mi corazón se rompió y se quebrantó. Las cicatrices cargaré para siempre.
después de proclamar en llanto tan dolorosa lamentación, el Eterno se dirigió a Lucifer, el causante de todo el mal, diciendo: tú recibiste un nombre de honra al ser creado. Ahora no te llamarán más Lucifer, sino, ¿cómo, Josué? Satanás. Satanás, el enemigo del Creador y de sus leyes. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Qué fue? Satanás significa el adversario de Dios. Uh-huh. Y no te llamarás más. Lucifer. Eso, por eso. Y quede bien en claro eso, Josué. Creo que eso es lo que vos querés subrayar, ¿no? Claro, sí. Por eso la gente que habla de Lucifer hoy, como decía, que lo sepa toda la masonería, Josué. Pero me gustó lo que vos dijiste en uno de los primeros videos, que decías, Lucifer murió. Bueno, este es el momento en donde muere. Este es el día que murió Lucifer, señores. Tal cual, este es el día. Y por eso habla de un grado de ignorancia el hecho de que hoy se hable como de Lucifer, cuando en realidad ese atributo ya no lo tiene, ¿no? Sino que se ha llamado lo que su nombre significa, enemigo del Creador y de sus leyes. Mirá, Josué, cuando el mismo apóstol Pablo nos dice en sus epístolas que hasta un Satanás se viste sus ministros se visten de ángel de luz. Sí. Pero esto hay que hacerlo entender a todo, en general, que no es porque todavía le queda algún grado de luz, sino que los ministros, los de Satanás, se aferran a las Sagradas Escrituras porque la Sagrada Escritura es luz. Claro, es como cuando Satanás empezaba a hablar de su teoría, primero empezaba hablando de lo grande que es el Eterno. Primero empezaba hablando de alguna revelación divina, después tiraba lo de él. En este caso sería lo mismo, o sea, se disfrazan de luz cuando empiezan hablando bien de la palabra y después terminan yendo para otro lado, ¿no? Y ese es el origen de todas las religiones que utilizan las Sagradas Escrituras en sus manos. Claro, por eso a no equivocarse, gente, y me aferra a lo que vos decís, Tito. Una cosa es lo que diga una religión y otra cosa es lo que dice la Escritura, bien leída y bien interpretada. ¿Cómo es bien leída y bien interpretada? Respetando lo que dice cada libro, o sea, respetando lo que el mismo libro te explica que quiere decir, porque tengamos en cuenta esto, que para poder entender la Biblia es necesario entender lo que la Biblia dice de sí misma. Entonces, no es que uno tiene que ir a romperse la cabeza. Muchas de las cosas que están en las Escrituras, la misma Escritura las explica, muchos misterios. Entonces, el tema es tener un contacto íntimo con las Escrituras. Entonces, no un contacto íntimo con la interpretación de fulano de tal, sino un contacto íntimo con las Escrituras. Es distinto, no sé qué más podés sumar a eso, Tito. Y algo que dijo una seminarista, Andrea, hace poco, dijo, una cosa es leer las Escrituras, otra cosa es que la Escritura se te revele, se sea revelada. Entonces, está profundo eso, y está muy interesante esto, y esto hay que recalcarlo y subrayarlo a todos aquellos que practican religiones, de repente, que entiendan y comprendan de por qué decimos que Satanás se viste de luz. Porque en Mateo capítulo 4, en adelante, en la gran tentación, ahí surge un gran espadeo bíblico, si se quiere, o un espadeo escritural entre Cristo y Satanás. Satanás también conoce las Escrituras. Claro. Y encaró a Cristo con las Escrituras. Sí, por eso digo, ojo también con el tema de querer sentirlo a Dios. Es mejor y es más seguro entenderlo a Dios.
En base a eso, Josué, el mismo libro de Melquisedec, la historia del universo, que nosotros vamos a repasar acá, vamos a pasar por acá, porque es cuando Dios lo lleva, el Creador lo lleva a Adán y Eva fuera del huerto, a su morada provisoria, y cuando se va a retirar le dice, de ahora en adelante, mi presencia se les tornará invisible, pero ustedes no se dejen llevar por mi presencia, sino por las verdades reveladas. Tal cual. Tal cual. Entonces, no vale la presencia de Dios. Cuando la gente de repente está diciendo, bueno, yo quiero sentir la presencia de Dios, cuidado con esos detalles. Usted no necesita sentir la presencia de Dios, usted necesita entenderlo a Dios. Claro. Usted necesita entenderlo. Esto se vive por fe, no se vive por los sentidos. Claro. No somos hijos sensuales de Dios. Nosotros creemos firmemente por la fe, y esto lo dijo el mismo apóstol Pedro. Dijo, bienaventurados ustedes que no vieron ni creyeron. Claro. Pero ¿qué les pasó a los ángeles que sintieron que el Eterno abandonaba y dejaba todo a la deriva? Y sintieron que llegaba su momento porque, según la lógica, no les quedaba otra. Renegaron, se separaron de Dios, cruzaron las líneas de eterna separación y acá está el resultado. Entonces, ojo con guiarnos con los sentidos, ojo con guiarnos por la lógica, ojo con eso, tengamos mucho cuidado. Es mucho mejor, como decías recién, Tito, guiarse por las revelaciones. Por eso llamo a todas las personas a que tengan una relación íntima con las escrituras, que son las únicas que les pueden revelar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Te dejo algunos versículos de Efesios 3:17, por ejemplo, Colosenses 1:27. Efesios 3:17 dice, por la fe, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y bueno, no es por los sentidos, es por la fe. Primero, no es que yo necesito sentirlo, yo necesito creer que Él está. Claro, 1 Corintios 2. O esa famosa frase, ¿no? Que hay gente que dice, claro, 1 Corintios 2, o esa famosa frase que dice la gente, dice, Cristo va a mi lado. Eso es antibíblico. Claro. Lo bíblico es que Cristo more en su corazón. Corazón, no que Cristo vaya a su lado. Usted no necesita que vaya a su lado. Tenga cuidado si alguien va a su lado. Igual que es antibíblico hacer descender. Cuando la gente desciende, pide que descienda. No, si Cristo no está en tu corazón, entonces... Mira, eso es un ejercicio de la macumbería, Josué. Claro, ese es el problema también. O sea, si nosotros analizamos la promesa del Espíritu que está en Juan 14, cuando Cristo habla del Espíritu, dice que cuando Él venía se iba a permanecer, que iba a estar siempre. Para siempre. Para siempre. Entonces, ¿cómo para siempre. Y es más, la Escritura dice, ¿quién es aquel que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Claro. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo claro. Llega siempre antes que nosotros a cualquier ciudad o a cualquier pueblo o a cualquier familia o a cualquier individuo. Claro. Y por eso Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le envió. Claro. Entonces, ¿qué es venir a mí? ¿Qué es ir a Cristo? Vamos a dejar en claro esto. No es mitificar a Cristo, no es ir a Cristo, es ir a la palabra, ir a las Escrituras. Cristo habla como el verbo. Ir a las revelaciones, sí, tal cual. Claro, nadie puede ir a las Escrituras si Dios no le revela. La verdad que sí. Bueno, cerramos con este último pasaje. Con esta contundencia también de alguna manera. Sí, se puede cerrar acá, José, porque no se puede ir más de acá. Tenemos que quedarnos acá hasta, si es posible, 2 días. Sí. Dice, después de lamentar la perdición de las huestes rebeldes, el Eterno, en pasos lentos, se ausentó del jardín del Edén
lugar del trono universal. ¿Dónde sería ahora su morada? Las huestes fieles acompañaban reverentes. Sus misteriosos pasos de abandono no parecían de correr, que parecían de correr un futuro difícil y de sufrimientos y humillaciones, ocuparían los rebeldes el trono divino, profanándolo como dominio del pecado. Esta indagación torturaba el corazón de los súbditos del Eterno. Dejando su amada ciudad, el Señor de la Luz se condujo en medio de las glorias del universo, en dirección del abismo inmenso, respecto del cual había callado hasta entonces. Allí se detuvo una vez más, enmudecido, mientras que parecía leer en las tinieblas un futuro de grandes luchas. ¿Qué te parece de todo esto, Tito? No, y esto merece otro video, Josué. Sí. Bueno. Esto merece otro video porque digo, estamos entrando en un detalle muy apasionante, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Muy apasionante. Entonces, te sugeriría que lo dejemos aquí, ¿no? ¿Cómo no? Y volvamos para reforzar con fuerza esto, ¿no? Sí. Bueno, a pedido del público, dijo. Muchas gracias, Tito, por acompañarme hasta acá. Quedamos en el capítulo 24, el versículo 24 del capítulo 2. Así que nos veremos la próxima, gente linda. Espero que les haya gustado. Gracias, Tito. Un abrazo para ti y para toda la audiencia, Josué. Nos vemos.